Tiene un lugar especial en la historia de la 18ª dinastía. Amenofis III heredó un reino próspero y lo convirtió en un imperio vasto y poderoso. En este episodio, desde el templo de Luxor hasta los colosos de Memnón, construyó algunos de los monumentos más extraordinarios y las estatuas más grandes de su época. Egipto alcanzó el apogeo de su influencia bajo su mandato. Descubre a este excepcional faraón que merece ser conocido como lo que fue, el más grande constructor en la historia de Egipto. El 26 de noviembre de 1922, el egiptólogo británico Howard Carter descubrió la tumba intacta del faraón Tutankamón, desenterrando uno de los tesoros arqueológicos más importantes. El maestro constructor y el misterioso Akenatón. Para los egiptólogos, esta familia constituye la 18ª dinastía que vio a Egipto convertirse en el reino más rico y poderoso del mundo. Esta es la historia de la increíble Edad Dorada, la historia de los fundadores del nuevo imperio. Tebas, el Palacio Real. Tebas, 1391 antes de nuestra era. En este palacio, el futuro faraón Amenofis III crecía sin preocupaciones. Egipto había recuperado su poder desde la época de las pirámides y atravesaba un periodo de paz y opulencia. Esta principal potencia comercial del mundo antiguo incluso extendió sus fronteras históricas. Egipto estaba en el cenit de su poder. Ya no era más un reino, sino un imperio, que extendía desde Nubia, que es ahora Sudán del Norte, hasta la frontera de Siria. Era un imperio vasto y extremadamente rico. La población de Egipto llegó a ser de 2 millones de habitantes. El pueblo debía pagar impuestos anuales a los faraones. Los nubios enviaban oro y marfil. Y los demás, como los príncipes vasallos de Oriente Próximo, enviaban armas, esclavos, hombres, mujeres y ganado. Tebas. Nadie se atrevió a retar a tan poderoso reino, pero Tutmosis IV, padre de Amenofis, murió repentinamente en 1390 antes de nuestra era, lo que hizo que todas las miradas se posaran sobre el nuevo faraón que era apenas un niño. No se sabe con exactitud qué edad tenía cuando su padre murió.
pero muchos expertos creen que debió tener unos 11 o 12 años. Sin embargo, a pesar de su edad cuando ascendió al trono, Amenofis III demostró que estaba hecho para gobernar. El poder que Egipto poseía se hizo más fuerte durante su reinado. Lo llevaría a su apogeo y se convertiría en el más grande faraón constructor de la 18ª dinastía. El reinado de Amenofis III fue realmente deslumbrante. Fue llamado el sol deslumbrante de Egipto. Fue una verdadera edad dorada. Tuvo la mayor expansión, la fortuna más grande y era la cima de la civilización egipcia. Pronto sería el soberano más temido y respetado del Oriente Próximo, pero su sed de poder creció cuando ascendió al trono a los 11 años. En la región se desarrollaron 4 grandes reinos: Babilonia al sur de lo que hoy es Irak, Mitanni al norte del país y Atí y Arsago en la Anatolia. Aunque Egipto era el más poderoso de todos, sufriría una señal de debilidad que podría provocar el ataque de sus vecinos atraídos por su riqueza. Pero ¿cómo podría un rey tan joven contener a sus vecinos? Una visita al Museo de Egipto de El Cairo nos permite entender mejor la increíble estrategia que desarrolló Amenofis III. La egiptóloga Salima Ikram tiene una teoría sobre cómo el faraón, muy inteligente, la amenaza. Amenofis III sabía manejar muy bien las relaciones personales. Una de las cosas que usó para publicitarse a sí mismo eran los escarabeos conmemorativos. Estos escarabeos grabados le ayudaron a forjar la leyenda del rey, además de mantener a los otros grandes soberanos de la época a raya. Cuando había algo que él quería que se supiera, hacía crear los escarabeos con un texto en la parte posterior con información importante. Una forma muy eficiente de demostrar su poder. Para ello, Amenofis III ordenó grabar un escarabeo en el segundo año de su reino para informar sobre cómo dirigió a su ejército para masacrar un rebaño de búfalos salvajes. Los búfalos eran un símbolo de la realeza. El rey que portaba una cola de búfalo se hacía llamar el poderoso búfalo. Por eso eran animales muy importantes en la iconografía de la realeza. Así que Amenofis III decidió que iba a cazarlos y vencerlos como demostración del poder del rey, pues claro, se esperaba que el rey debía ser un gran guerrero y un gran cazador. Un gran cazador que mandó a grabar los detalles de su brillante estrategia. Su Majestad ordenó que pusieran los búfalos en un corral con zanja. El primer día, Amenofis III fue por su cuenta y logró matar 56 búfalos él solo. Y estos eran criaturas poderosas, por eso fue un gran triunfo. Y luego, de acuerdo con el escarabeo, regresó al día siguiente y mató 40 más, para llegar a un total de 96 y diezmar al rebaño. Orgulloso de su logro, el joven rey blandió una cola de búfalo y se apresuró a contar su hazaña. Otros reyes antes que él ya habían usado los escarabeos conmemorativos, pero ninguno lo hizo a la misma escala.
Amenofis III, en cambio, lo usó como una verdadera fuente de propaganda. Usó los escarabeos como si fueran mensajes en Twitter. Eran la forma predilecta para hacerle propaganda al joven rey, al que consideramos un soberano heroico. Funcionaba casi como un boletín de noticias. Te envío esto por Twitter. Los escarabeos medían menos de 10 centímetros. La estrategia del faraón era asegurarse de que fueran fáciles de transportar. Los escarabeos eran enviados por todo Egipto e incluso más allá. Se han encontrado en Nubia, lo que actualmente es Sudán, e incluso en las regiones del mar Egeo. La selección del insecto tampoco fue por casualidad. El escarabajo era un símbolo importante porque era el dios Sol Khepri, el dios Sol que se eleva por el este cada mañana. Esta joven pero fuerte estrella representa a casi adolescente rey. El sol bebé se eleva y ese es el mensaje que ellos querían transmitir. De esta forma, el faraón les envía a sus contemporáneos una señal muy fuerte con su historia de la cacería. Puede que sea joven y nuevo, pero soy fuerte, feroz y soy un gran asesino. Si me miran, los haré temblar. Su mensaje fue perfectamente recibido, ya que ningún reino se atrevió a atacar Egipto durante su reinado. Tebas, el Palacio Real. El joven rey pudo disfrutar la paz y creció para convertirse en un hombre seguro de sí mismo. Amenofis III mandó a hacer muchos escarabeos para honrar su gloria y mantener su imagen no solo entre su pueblo, sino también para el futuro. Uno de ellos era particularmente importante, el que describía su matrimonio. El faraón desposó a una de las mujeres más inteligentes y poderosas en la historia de Egipto. Su nombre era Ti. Una cosa que sí sabemos es que para su segundo año de reinado ya estaba casado con la reina Ti. Y eso significa que tal vez hayan crecido juntos y crearon una realeza conjunta. Parecía ser una mujer con mucha energía, una mujer muy fuerte. Ti era la hija de dos nobles egipcios, Yuya y Tuya. Yuya fue un dignatario muy poderoso de la región de Ajín en el Egipto Medio, quien cumplía funciones militares y religiosas. Su esposa, Tuya, era sacerdotisa de Amón. Ambos pertenecían a una tribu muy poderosa que apoyaba el poder del faraón de manera irrestricta. Pero este matrimonio no era solo la unión de un rey y una gran familia de nobles. Algunos estudios de ADN realizados a las momias de Amenofis III y a la del padre de Ti arrojó que había un vínculo más cercano. Cuando alguien conoce a su futura esposa, generalmente no comparte genes con su futuro suegro. Sin embargo, el faraón y su futuro suegro comparten un 30% de sus genes. Esto evidencia una relación de tío-sobrino. ¿Eso qué significa? Llegamos a la conclusión que la reina Ti era prima del rey de Egipto.
Y como prima del rey, Ti ocupaba un lugar de honor junto a él. Ninguna otra reina antes que ella llegó a alcanzar tal posición. Encontramos muchas representaciones de Ti, lo que significa que tenían mucha importancia. El arte faraónico representa la ideología oficial. El nivel de importancia dependía a su vez de su estatus en la sociedad. A veces era representada al mismo nivel que el rey. Desde un punto de vista jerárquico, era casi el equivalente del faraón. Eso es extraordinario. En parte, su poder venía de su estatus privilegiado de ser la madre del futuro faraón. Ti le dio a Amenofis III 6 hijos, de los cuales 2 eran varones. El príncipe Tutmosis y el joven Amenofis, el futuro Akenatón. Pero esa no era la única razón para tener su posición. Ti era una esposa, una aliada y una consejera para su esposo Amenofis III. Podemos imaginar que ella sabía otros idiomas y tal vez tenía un buen conocimiento de la geopolítica de su época. Era tan influyente que los otros reyes la conocían y le hablaban. Por ejemplo, el rey de Mitanni hablaba con la reina Ti. Eso demuestra que ella podía participar en las negociaciones entre los reinos de la época. Eso demuestra además que tenía un papel diplomático, algo muy original y completamente nuevo. Ti jugó un papel fundamental al lado de Amenofis III. Participó en las decisiones políticas. Pero, ¿cómo lograron mantener la paz? Hemos encontrado información valiosa sobre esta estrategia en un pueblo en el centro de Egipto llamado Amarna. Allí, los egiptólogos encontraron unas tablillas de arcilla que usaban para asistir en las discusiones entre soberanos del nuevo imperio. Las conocidas cartas de Amarna. Estas escrituras nos enseñan sobre el manejo de las relaciones internacionales. Al leer los registros nos damos cuenta de que Amenofis y Ti se beneficiaban del matrimonio político. Eso les servía para mantener el imperio y les funcionó muy bien. De hecho, Ti mantuvo la posición indiscutible de gran esposa real, pero con su consentimiento, Amenofis III tuvo múltiples matrimonios con princesas extranjeras. A veces llamamos el faraón de las 100 esposas porque de hecho llegó a tener cientos de esposas dentro de su palacio. El rey combinaba los negocios y el placer al escoger él mismo a sus esposas secundarias. De esa manera, extendió su harén y aseguró la fidelidad de sus vecinos, quienes no se atreverían a atacar a tan poderoso miembro de la familia. Era algo como las políticas de matrimonios internacionales que existieron en Europa durante muchos siglos. Parte de las cartas de Amarna nos habla de una negociación del matrimonio entre Amenofis III y la hija de Kadashman Enlil, el nuevo rey de Babilonia. El faraón deseaba desposarla, pero un obstáculo frustraba sus planes. Kadashman Enlil pidió hablar con él.
Viene a pedir la mano de mi hija, pero mi padre ya le dio a mi hermana. Está con usted, pero nadie la ha visto desde el matrimonio para saber si está viva o muerta. A lo que Amenofis respondió: no he podido enviarle noticias de su hermana, porque los embajadores que usted envió no eran más que simples pastores. No eran dignos de mi estatus de faraón. Amenofis III le aseguró al soberano que su hermana estaba a salvo y feliz. Pero la historia no termina allí. Era un momento para que el rey de Babilonia hiciese una proposición: desposar a su hija y en intercambio pedir la mano de una de las hijas del faraón. Esta vez el rechazo fue contundente. La hija de un rey de Egipto nunca ha sido cedida desde los inicios del tiempo. A lo que Kadashman Enlil replicó: está bien, no hay problema, eso lo entiendo. En ese caso, envíeme a cualquier egipcia hermosa, pero haga que se parezca a su hija. Es mi condición. Y el rey egipcio respondió con severidad: no, las mujeres egipcias no saldrán. Básicamente quería asegurarse de que ni una gota de la sangre real egipcia estuviera en territorio extranjero, porque eso les daría pie a pedir legítimamente la entrada a Egipto. Esto demuestra lo hábiles que eran los reyes egipcios en la diplomacia, a veces en lugar de la guerra, para promover sus intereses en Oriente Próximo. Amenofis III conocía el gran poder que tenía y por eso imponía sus condiciones. Cuando se lee las cartas de Amarna de los grandes reyes de Mitanni o Babilonia, nos damos cuenta de que ellos sabían que Amenofis tenía más oro que ellos y era el hombre más rico del mundo. Por eso lo respetaban. Vemos a Amenofis III como un hombre que podía sentarse y escuchar a los demás. Pero llevársela bien con los hombres no era suficiente para mantener la paz en el antiguo Egipto. Era imperativo que el rey tuviera el apoyo de los dioses. Para ganarse el favor de los dioses, Amenofis III erigió y renovó templos de dimensiones colosales por todo el imperio, como este en Soleb, en el lugar más al sur de su reino, actualmente Sudán. Pero a pesar de haber construido tantos, casi ninguno de estos espléndidos monumentos sobrevive hoy día. Esto ha causado grandes malentendidos. Su nombre es poco conocido, cuando en realidad fue el más grande de su época y un gran ejemplo para sus sucesores, quienes se esforzaron en seguirle e imitarlo. Afortunadamente, de todas sus obras maestras que aún se conservan, una en particular nos muestra su creatividad y poder. Hoy se conoce como el Templo de Luxor. La arqueóloga Betsy Bryan ha estudiado el lugar por más de 40 años. Probablemente la construcción del templo de Luxor comenzó en la segunda década de su reinado y ya el templo de Hatshepsut estaba aquí. El rey lo transformó por completo y, más importante, agrandó este pequeño templo. Este templo tiene la particularidad de que desde aquella columna hasta la parte de atrás es el trabajo de un solo gobernante.
Para un templo de este tamaño es algo muy inusual. Amenofis III tenía una presencia muy importante en este templo. Este santuario es una de las construcciones más emblemáticas del faraón. Sus arquitectos diseñaron una nueva forma de construir templos. Así que por los próximos 15 años, los templos en Egipto seguirían este mismo diseño. Luxor estaba ubicado a solo 3 kilómetros de Karnak y era el hogar de Amón, el dios principal de Tebas asociado con la realeza y el sol. Su cercanía geográfica hizo posible poder organizar grandes procesiones entre los dos lugares, para darle al pueblo la oportunidad de maravillarse con el monumento, ver al faraón y celebrar. Eso pudo hacer a Amenofis III muy popular. Ahora estamos en el salón de reunión principal. Forma una especie de entrada al final de las columnas y es uno de los diseños más grandes que se hayan hecho. Es tan grande que algunos lo llaman el Salón del Sol, pero en realidad es solo un salón de reunión. En la antigüedad, los templos más increíbles y elegantes estaban reservados para los sacerdotes y una pequeña élite. Amenofis III inició una doble revolución al crear un espacio abierto tanto para el público como para el dios Sol. Él quería que hubiera lugares donde la conexión entre el rey y Dios fuera visible al público. Pero solo la estatua divina, el faraón y los sacerdotes podían entrar al lugar más sagrado más allá del patio. El soberano realizó rituales secretos en este lugar oculto. Una vez acabados los rituales, él se presentaba al pueblo en un lugar diseñado para eso. El último salón de este diseño se llama el Salón de la Apariencia. Así que la apariencia sería que Dios saldría en todo su esplendor junto al rey. Y los dos serían vistos como deidades. Y Amenofis III deseaba con fervor este estatus divino. Pero, ¿cómo podría convertirse en un dios? Para hacerlo, se inspiró en una de sus ancestros, Hatshepsut, la faraona. Ella mandó a hacer una pintura donde muestra a su madre recibiendo la semilla divina del dios Amón en las paredes de uno de sus templos, para probar su legitimidad. Amenofis III ordenó hacer un bajo relieve muy parecido. La escena muestra al dios Amón junto a la reina Mutemuya. Y aunque parezca un poco inocente, realmente evoca la unión del acto sexual. Con esto, el rey buscaba demostrar que tenían un espíritu divino. Y no hay mejor forma de mostrar que tienes un Ka divino que ser el hijo directo del mismo Dios.
Amenofis III se proclamó a sí mismo como un dios con este fresco. Pero eso no era suficiente, ya que quería asegurarse que seguiría siendo un dios después de su muerte. Por eso, preparó su vida después de la muerte para poder estar seguro. La arqueóloga Meredith Brand nos lleva al corazón de un lugar estratégico del nuevo imperio. Este espacio preservado por la naturaleza está dominado por acantilados altos e inhóspitos. Vaya, esto es hermoso. Es un lugar muy silencioso y lleno de paz. Se siente remoto y protegido por estas grandes rocas. Es hermoso. Nos encontramos en el Valle de los Reyes. Es un lugar muy aislado. Está rodeado por acantilados y tiene solo una entrada al frente. Por eso es el lugar perfecto para el secretismo y la protección. Para los nuevos reyes del reino era importante mantener sus tumbas seguras y escondidas. El asalto a las tumbas era peligroso porque podían profanar las momias de los faraones. Es decir, ese era el contenedor del cuerpo y el alma del rey para poder disfrutar en el más allá. Por eso era primordial conservar el cuerpo de la momia. Los días de las pirámides quedaron atrás. Ahora, los reyes ocultan cuidadosamente sus tumbas con entradas que son simples agujeros en el borde de un acantilado. Obtuvimos una autorización excepcional para visitar la tumba de Amenofis III, quien está enterrado 23 metros bajo tierra. Descubierto hace más de 200 años, este lugar único es prácticamente desconocido ya que está cerrado al público. Adentrarnos en él es un auténtico honor. Vaya, esto es hermoso. Toda la tumba fue construida como una máquina de resurrección. Este es el principio de la tumba. Se puede ver a Amenofis III representado muy joven, con un rostro muy juvenil y el memes y las regalías reales. En esta escena, el dios Osiris le da vida a Amenofis III. Este es uno de los aspectos fundamentales de las creencias funerarias del antiguo Egipto. Osiris era un dios, rey que murió y resucitó en la otra vida. Por esto se convirtió en el modelo a seguir para los demás reyes, ser como Osiris. También incluyeron a Anubis, el dios de la cabeza de chacal. Él es la figura central en la momificación y es quien cuida a las momias. Los dioses son los responsables de que la transición al más allá de Amenofis III sea exitosa. Amenofis III necesitaba esta ayuda. En tiempos pasados, se suponía que los reyes debían unirse a sus iguales en el cielo, pero los faraones fallecidos de la 18ª dinastía tenían su segundo papel fundamental. El rey debía unirse al dios Sol Ra en su viaje nocturno para combatir a todos los demonios y enemigos para que el sol pueda renacer en la mañana. Entonces, por un lado, el rey se eleva a las estrellas y por el otro, desciende al inframundo. El soberano debía derrotar al inframundo. De lo contrario, el sol nunca más podía salir. Por eso, puso todas las posibilidades de su lado.
Para lograrlo, el rey mandó a escribir en las paredes de su tumba una serie de instrucciones y guías, llamado el Amduat, que significa aquello que hay en el otro mundo. Está compuesto por dos cosas. Primero, una serie de conjuros que vemos aquí. Una larga lista de textos que debía leer para poder luchar contra los demonios en el otro mundo. Pero eso no era suficiente. También incluye la imagen a mis espaldas. Si el faraón necesitaba todo esto, era porque el dios Ra tenía muchos enemigos, 12 en total. Combatía uno por hora durante la noche. Muestra al rey en este viaje, y cada hora había una puerta con una serie de semidioses y demonios. Hay figuras humanas sin cabeza, una gran cantidad de seres mitológicos, mitad humanos y mitad animales, o diferentes animales unidos. Y como siempre, Amenofis III no dejó nada a la suerte. Aquí vemos un viaje exitoso. Vimos al sol, representado por el escarabajo, saliendo para renacer en la mañana. Con solo pintarlo, Amenofis III se aseguraba de que esto pasaría, de que iba a tener éxito. Pero una tumba no era suficiente para vivir en el otro mundo y mantener su estatus de Dios por la eternidad. El rey muerto debía recibir ofrendas y oraciones de forma regular. Necesita un lugar exclusivo para ser adorado eternamente. En la 18ª dinastía, el templo funerario o lugar de adoración estaba separado de la tumba que estaba oculta en el Valle de los Reyes. Aunque el templo funerario estaba lejos, estaba íntimamente conectado con la tumba. Acompañado por su arquitecto de obras, Amenofis III supervisaba el proyecto muy de cerca. Después de todo, su vida eterna estaba en juego, por lo que el rey constructor supervisaba que este monumento dedicado a su grandeza fuera magnífico. Templo del Millón de Años, Amenofis III. La doctora Jurik Surusian ha desenterrado los restos de este templo durante más de 20 años. Ubicado en Kom el Getam, casi al lado opuesto de Tebas, este lugar tan necesario para el descanso eterno del faraón también le sirvió durante su reinado. Estamos en la entrada norte, el gran complejo funerario de Amenofis III. Lo único que queda son los colosos y el templo principal. Durante su vida, el rey ofreció ceremonias y rindió tributo a los dioses. Pero después de su muerte, fue enterrado detrás de esas montañas, los picos de Tebas. Su sarcófago estaba completamente cerrado y la tumba sellada. Nadie podía ir allá. Entonces, ¿dónde debían ir para adorarlo? Al templo funerario que conocemos como el Templo del Millón de Años, porque Amenofis III iba a vivir allí por miles de años y recibía ofrendas. Al menos eso era lo que el rey esperaba. De hecho,
la eternidad no duró tanto. «150 años después de que se completó el templo, hubo un enorme terremoto. Después de que el templo fuera destruido, todo fue saqueado, los ladrillos, la madera, las joyas preciosas fueron usados para hacer otros templos. Después del terremoto, lo único que quedó en pie fueron dos gigantes que ahora son uno de los símbolos de Egipto llamados los colosos de Memnón. Aunque por sorpresa, este nombre no es egipcio. En la época romana, los visitantes escuchaban sonidos que salían de las piedras en el amanecer. Los romanos representaban el amanecer con la diosa Eos, madre del héroe troyano Memnón. Al escuchar el sonido del viento, dijeron que Memnón saludaba a su madre Eos. Y aunque lo llamaron Memnón, representa a Menofis III, vestido con el menes y la barba real, sentado en el trono con sus brazos reposados sobre las piernas. Estos colosos, que representaban al rey, miden más de 18 metros de alto y fueron tallados en dos monolitos de cuarzo rojo, una roca que se extraía de una cantera sagrada en el Gabal el-Ahmar. Estos bloques gigantes de piedra pesaban más de 1.300 toneladas cada una y tenía que viajar más de 650 kilómetros por el Nilo hasta llegar al templo del millón de años. ¿Por qué Menofis III pasó por tanto para erigir estos colosos? Estos colosos eran deidades, servían como intermediarios entre los hombres y los dioses. Podían susurrarles en el oído y pedirles buena salud, una vida larga, prosperidad o lo que quieras. No podían mostrar al dios afuera porque no estaba permitido. Él debía estar en el santuario. Por eso el dios los construyó a su imagen como un receptáculo. No lo hizo para vanagloriarse o decir que lo hizo mejor. Lo hizo por piedad. Esta piedad hizo que Menofis III mandara a esculpir más de 1.000 estatuas de tamaño real porque el faraón deseaba resaltar su conexión con los dioses. También se representó como el hijo de Amón en Luxor, pero fue más allá en su templo fúnebre al colocar una piedra donde el dios habla con él y lo llama por su nombre. Mi hijo terrenal a quien amo, mi imagen, vida, creación de mi carne. Amón felicita a Menofis III por los templos que construyó en su honor. Los corazones de los dioses están satisfechos por estos monumentos. Que tengas una vida bendecida de estabilidad y poder como Ra durante toda la eternidad. Con cada construcción, el rey confirma su poder. Él no se conformaba con que su templo fuera grande, debía ser inmenso como sus estatuas, el más grande de Egipto. Había edificios administrativos y casas para los sacerdotes. Tenía jardines, estanques y talleres. Era una ciudad dentro de otra. Siempre estaba atestado de gente, tal vez unas 1.000 personas, desde el sacerdote supremo hasta el encargado de la limpieza. Era realmente maravilloso. Esta maravilla representaba la opulencia del reino de Menofis III. Su reino era la
edad dorada de la civilización egipcia. Estaba en la cúspide. Muchas de las huellas de este faraón constructor se perdieron. No solo por los terremotos, sino también por el saqueo y la destrucción de las construcciones con el paso del tiempo. Además de eso, otro rey nacido 100 años después contribuyó también a que su obra desapareciera. El culpable de todo fue Ramsés II, porque decidió que Amenofis III había dejado demasiadas cosas hermosas. Por eso tal vez los tomó y les puso su propio nombre. Cuando comienzas a ver sus caras y sus cuerpos, te dices, ese no era Ramsés, era Amenofis III. Pero Amenofis III sí dejó más estatuas de las que le atribuyeron. Todos creen que Ramsés II fue el constructor. No, el constructor de Egipto y el constructor de las estatuas gigantes fue realmente Amenofis III. Fue gracias a tener un reinado de más de 30 años que pudo construir esa obra maestra. Este tiempo le permitió celebrar el aniversario de la fiesta de renovación. El egiptólogo Stephen Harvey nos lleva a conocer la tumba del hombre que organizó este aniversario tan extraordinario. Conocido como Jeruef, era el mayordomo de la reina Ti. Tumba de Jeruef. Esta es una escena extraordinaria porque estamos en presencia del faraón Amenofis III y su esposa reina Ti. Es un gran privilegio que Jeruef hubiera podido representar al rey y a la reina y no solo sus emblemas. Sabemos que Jeruef muestra 3 fiestas de renovación en su tumba. El aniversario que conmemora los 30 años de reinado y se celebró de forma regular. Estos excepcionales festivales mostraban que el faraón aún podía gobernar el imperio y refrescaba su poder mientras lo rejuvenecían. Era algo tan esencial que gastaban en abundancia. Sabemos que construyó grandes palacios para los festivales en Tebas. Podemos ver barcas enteras tan cargadas de carne y vegetales que pareciera que fueran a hundirse. Hay tantos detalles que ver. Aquí podemos ver cantantes femeninas tocando un tambor y aplaudiendo y filas de otras mujeres bailando. Este hombre hace una especie de baile, algo como esgrima o pelea de espadas. Este tipo de baile con garrotes aún hoy se hace al sur de Egipto en bodas y festivales. Casi podemos escuchar la música mientras vemos las escenas. En la parte superior podemos ver una parte muy especial de la fiesta de renovación llamado el levantamiento de la columna Yed. ¿Qué es la columna Yed? Es la columna del dios Osiris, el dios que está conectado con el rey divino. Y aquí podemos ver que el Yed está siendo tirado por Amenofis III y la reina Ti. Por eso, al levantar este símbolo, tenemos el refuerzo del reino, del faraón y de su fuerza. Con su gran poder, el rey ahora podía retroceder en el tiempo. Si vemos la cara de Amenofis III, parece casi como un niño. Tiene los ojos grandes y bien abiertos, como con un rostro juvenil. El tiempo del faraón va hacia atrás. Mientras más envejece, más joven se pone. Con
obsesionado con su propia divinidad, Amenofis III también creó nuevos rituales. Él organizó una ceremonia de navegación con la reina Ti, quien estuvo a su lado todo el tiempo. Pero, ¿por qué de navegación? Porque Amenofis III personificaba al dios Sol. Iba en un bote de la misma manera que se suponía que el sol cruzaba el cielo, en un bote. Para asegurarse de que la conexión con el sol quedase clara, la pareja real aparecía vestida en dorado para brillar como el propio sol. De esta manera, sin duda, estamos siendo testigos de lo que los egiptólogos llaman la solarización del poder del faraón. Trataba de presentarse como el dios Sol. Algunos van más allá y dicen que ya estaba deificado para el momento de sus festivales. Yo no creo que ese fuera el caso, pero sí creo que esa era su intención, que la gente creyera eso. Y funcionó. Esa creencia fue tan expandida que fue una gran sorpresa para los egipcios saber que Amenofis III había muerto después de 38 años de reinado. Le dejó un imperio rico y poderoso a su hijo. Los dioses fueron honrados, Egipto estaba en paz con los reinos vecinos y el faraón era más fuerte que nunca. Fue el más grande de todos. Fue uno de los reyes más grandiosos de su época. Pero su sucesor pondría todo eso en tela de juicio. Bautizado como Amenofis IV, hoy en día es famoso con otro nombre, Faraón Akenatón. En el próximo episodio. Hoy, su nombre representa un periodo oscuro y fascinante de Egipto. En un reino que siempre veneró a múltiples deidades, Akenatón decidió consagrarse a un solo dios. Para honrarlo, ordenó que la corte fuera movida e implementó un estilo arquitectónico y artístico muy innovador. Pero los acontecimientos rápidamente demostraron que estaba equivocado mientras los problemas crecían. ¿Qué tal si Akenatón provocó la ira de los dioses sobre Egipto al cambiar las tradiciones? Los reyes que le sucedieron odiaban a Akenatón, hasta el punto que no decían su nombre. Lo llamaban el rebelde porque decir su nombre lo traía a la vida.